El Beto Valdés. ¿Cómo estás, Betito? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Está en esta temporada alta de presos Sí. que estamos viviendo en la Argentina, Sí, claro. que en algunas cosas se parece a Gran Hermano. Hay convocatoria, claro. Llegará y está nominado, ¿no? Sí, tiene la camiseta. Le dieron la camiseta número 9. En cualquier momento sale a la cancha. Como el Kun Agüero. Exactamente. Claro. Al margen, digamos, de esto que vos hacías referencia, es decir, la situación que atraviesa por estas horas y en términos, digamos, de la sospecha que existe hoy en el mundo del oficialismo, es decir, de la capacidad que tendría el ex hombre fuerte de la FIP en los años de kirchnerismo, es decir, la capacidad de conseguir información, Claro. fundamentalmente de datos fiscales, eso ya empieza a ser un elemento, más teniendo en cuenta la flexibilización de la prisión preventiva, fundamentalmente con el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal, que redactara el cada vez más influyente Martín Irurzum, y que terminó siendo el sustento clave de la detención de Julio De Vido, y también muy forzado, lo utilizó el hijo en su movida para defenderse él, tomándolo de rehén al ex vicepresidente, pero bueno, hay una, por lo menos el inmediato superior de la mayoría de los jueces federales le ha dado un argumento más concretamente para utilizar este mecanismo hoy discutido y muy polémico de la prisión preventiva. Por eso cada vez se escucha más el rumor respecto a que Chegaray también podría quedar detenido. Es uno más, uno de tantos, porque ahí, digamos, además de los que ya están, hay algunos que, bueno, que están esperando, que se consideran que ya son el número puesto, ¿no? Exactamente. Sobre todo, digamos, a partir de la dinámica que ha adquirido esto que denominábamos un poco irónicamente en la temporada alta de presos, a cargo y protagonizado por los jueces federales más desprestigiados en los últimos tiempos, y que paradójicamente los que ahora meten presos eran los que se caracterizaban en los tiempos del kirchnerismo de dictar sobreseguimientos con una facilidad realmente impresionante, o meter en el freezer cantidad de causas que comprometían a los que van presos hoy, ¿no? Ese me parece que es un dato central y que hoy está generando un fuerte y profundo debate dentro de la política, del círculo rojo, más allá de la fuerte corriente de apoyo de la gran mayoría de la opinión pública, que quiere a muchos de estos personajes emblemáticos detrás de las rejas. Yo creo Pero que claro, la gente también no solamente quiere a esta si gente. las cosas no se hacen como corresponde, cumpliendo y respetando el debido proceso, de por sí sabemos que en Argentina es muy difícil mantener a alguien detenido por corrupción. Me parece que ese es un elemento que hay que comprender. Obviamente es un disparate, a todos nos da bronca, pero es una realidad muy concreta. Y hasta que no se modifiquen o no se le ponga, digamos, una mayor dureza, es decir, que se aumenten las penas a delitos directamente de choreo, la realidad indica absolutamente lo contrario, con lo cual algunas de las cuestiones que empiezan a preocupar, insisto, en el mundo político y sobre todo en sectores sensatos que creen, primero, que la cosa se ha desbordado y se ha descontrolado. ¿Por qué? Porque acá priva fundamentalmente la necesidad de muchos
como Ariel dijo, que no quieren terminar siguiendo los pasos de Eduardo Freiler, es decir, terminar en el Consejo de la Magistratura destituidos, lo mismo que Daniel Rafecas y muchos más. Recordemos que hoy no se salva ningún juez federal, es decir, la mirada que hay es de un enorme desprestigio. Ahora, ojo, Beto, que no termine... La premura Beto, ¿me escuchás? y la No, me escuchás. arbitrariedad con que se están manejando estas cuestiones, que tanto han alegrado a mucha gente, pueden terminar siendo una nueva frustración para la sociedad argentina, porque en primer lugar hay que recordar que estos jueces federales no son los que podrían llegar a aplicar una condena, que es lo que es más importante en la situación de gente que todo el mundo quiere que si las hizo, las pague. Y ahí son tribunales orales que no tienen nada que ver con estos jueces federales, y claro, hay mucha gente que tiene el temor, y tenemos un antecedente muy interesante para analizar y reflexionar. La causa de los sobornos en el Senado durante la gestión de Fernando de la Rúa, manejada en forma circense por Daniel Rafecas, muy influido en ese momento y él queriendo quedar bien con el kirchnerismo, en ese entonces el jefe de gabinete Alberto Fernández, y recordemos cómo terminó la historia, es decir, él hizo un show similar, con movidas muy fuertes contra Fernando de la Rúa, contra de Santibáñez, muchos que habían sido senadores peronistas en ese momento, y después en el juicio oral terminaron todos sobreseídos, y esos jueces de ese tribunal oral pidiéndole el juicio político a Rafecas. Entonces me parece muy interesante contemplar esta situación y manejarse con enorme prudencia, porque evidentemente cuando se mezclan otro tipo de intereses y sobre todo se hacen no del todo bien las cosas, se corre el riesgo primero de la victimización de muchos de estos personajes, como el caso de Vudú. Es decir, fue tal el show y la sobreactuación del hijo que un personaje impresentable como el ex vicepresidente puede hoy victimizarse por los disparates que hizo el hijo, esencialmente para subirse a esa espuma y considerar, bueno, a partir de ahora soy intocable. Yo te iba a decir, Beto, que ahí me parece que hay una indignación paralela de la opinión pública, no solamente para con los funcionarios o políticos corruptos, sino también para que no se escapen los jueces que permitieron esa corrupción. Porque ahí teníamos, por ejemplo, el caso emblemático fue el de Ollarvide, que le encontraron el atajo para la jubilación, para que de algún modo no se lo termine enjuiciando vía Consejo de la Magistratura. Dicen que el otro día con alguien que charlé me decía de que siguen avanzando causas en lo que sería en la órbita penal, pero evitó el tema de la magistratura y conservó la jubilación, algo que por ejemplo sería un calco de lo de Gil Carbó, y el otro día lo sostuvo hace pocas horas, lo mismo Freiler, ¿no? Que dice que le han ofrecido la renuncia a cambio de la jubilación. Y claro, ese es uno de los elementos que realmente indigna. Evidentemente lo de Ollarvide fue un error cometido por la administración del presidente Macri, porque era el primer ejemplo disciplinador, y fundamentalmente esto que vos decías, porque no solo la gente quiere que pague debido, Vudú, Echegaray, Diego Bocio, bueno, hay una lista enorme, hasta Cristina, sino además los Ollarvide, los Rafecas, es decir, todos aquellos que se sabe claramente que jugaron a otra cosa y que en definitiva fueron garantes de la impunidad que reinó en la Argentina, no solo en la década kirchnerista, porque Comodoro Pi empieza a tener un enorme protagonismo a partir de la creación de los juzgados federales de la capital federal durante el menemismo y el vínculo estrecho con la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, entonces la CIDE, ahí empieza a crecer la influencia de Jaime Estiuso. Ya estamos hablando
de los 90. Y vos fíjate que, en definitiva, hay muchos antecedentes, por eso está bueno, viste, decirle a la gente, ojo muchachos, que capaz que los que estamos viendo presos hoy, no digo que el día de mañana se le tenga que pedir disculpas, pero en algunos casos va a ser difícil sostenerlos en la cárcel. Recordemos que en la mayoría de estos casos, debido, vudú, es aplicable. La figura de enriquecimiento ilícito no tenés una condena realmente importante como quisiera la mayoría de la gente. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la corrupción en la gestión pública, en ese caso se trata de mal desempeño, es decir, mal desempeño en la función pública, que es una pena leve, absolutamente menor. Por eso Ariel Lijo vuelve a cometer el error de hace casi década y media, de otro juez federal que también se tuvo que ir, como Urso, que para sobreactuar y despegarse de la década del 90 es el que pone preso a Carlos Menem por ese tremendo escándalo que fue la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, pero lo hace mal y esencialmente fuerza la figura de asociación ilícita, que en la Argentina es muy difícil sostenerla para delitos en la administración pública. Es decir, si vos lo planteás como un delito que se comete en el choreo, en el afano directo, sí, es otra cosa, pero para implementarlo es muy difícil demostrar que un presidente, varios ministros y otra gente se pusieron de acuerdo y se reunieron expresamente. Claro, bueno, es lamentablemente los errores que han cometido los legisladores en los últimos 40, 50 años en Argentina. Pero lo de Urso, recordemos cómo terminó, con un fallo de la Corte. Menem recuperó la libertad, Balsa, la gran mayoría de los que fueron detenidos en ese momento, y en definitiva recurrir a la figura de asociación ilícita, porque en ese caso no es escarcelable, es casi hacerte trampa al solitario, porque es buscar protagonismo para meter preso a un peso pesado, porque no lo podías hacer con mal desempeño, prevaricato o enriquecimiento ilícito, pero a la larga, que es lo que importa, así no vienen las condenas que espera gran parte de la opinión pública. Tal cual. Beto, como siempre, más que agradecido, y antes de despedirte, un saludo con felicitación por la nominación, ya de por sí esto ya es un premio, por la nominación a los premios Martín Fierro 2017 a Mejor Programa de Radio Vespertino, ¿no? Es así, ¿no? El que está nominado con Somos Nosotros, ahí en Millennium. Así que sí, con el amigo Willy Cohen. Sí, ya de por sí, gracias, es un reconocimiento. Mejor programa periodístico de FM vespertino, ganemos o no, como diría Margarita Stolbizer, nosotros ya ganamos. Ahí está, claro que sí. Beto, y es un orgullo que seas parte de este programa. Te mando un saludo muy grande. Gracias, un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Beto Valdés en El Ojo de la Tormenta.